¿Qué hay, Andy? Pues, ¿qué andamos, Ire? ¿Qué dice el joven Luis? ¿No lo has visto? Sí, lo vi la semana pasada en fútbol. Ya salió el cabezón contra todo el pronóstico. Ahí va. Sí, me dijo que había acabado. Que va a hacer examen, ¿no? Me dijo que va a hacer el examen final. Sí, un examen de conocimiento ahora en noviembre. Y que va a hacer sus prácticas también, me dijo, ¿no? No sé, eso sí no sé dónde las va a hacer el Creo cabezón. que va a hacer. Ya no tengo Creo que sí. mucho trato con ellos, ya desde que salieron solamente con dos de ellas. He estado pidiendo asesoría. No, está bien. Lo bueno que ya salió el amigo Luis ahí. El buen Luisito. Ah, cómo me costó trabajo ese compañerito tuyo, ¿eh? Yo pensé que no salía el cabezón, pero salió. Le ¿Por apliqué qué? como 4 exámenes ya finales para que acreditarlo, porque traía materias colgadas y ya me costó mucho trabajo, pero ya está. Hay otro de sus compañeros de ellos que todavía no sale y está. Debe como 3 materias, man. Y de las fáciles, ni siquiera es de las difíciles. Lo que pasa es que pues no se presentaban a clases. Y no en modalidad online, en presencial. Pero bueno. Bueno, aquí nos quedamos. Entonces, decíamos que el reconocimiento físico de la mercancía es el reconocimiento aduanero. Anteriormente, todavía bajo el amparo de esta ley que están viendo ahí en pantalla, el artículo 43, decía que había 2 reconocimientos. Uno que dictaba la autoridad y otro llevado a cabo por un concesionario. Ahorita ya se suprimió ese segundo reconocimiento, ya nada más es un reconocimiento. Ese dispositivo, mecanismo de selección automatizada, es como el semáforo que pasamos, no sé si alguno de ustedes ha viajado al extranjero, cuando uno regresa a México, le pica ahí y te toca verde, ya fregaste, te pasas y no importa lo que traigas. Pero si si te toca rojo, te tienen que revisar todo tu equipaje. Bueno, es muy similar el procedimiento cuando hablamos de mercancía en la aduana. ¿Ok? Semáforo verde, semáforo rojo. ¿Hasta aquí alguna duda? Profe. ¿Todo bien? Pues, ¿Tranquilo? Bueno. sí, Sí, ese todo semáforo, bien. Sí, Daniel. ok, ese semáforo aplica también en personas cuando viajas. Sí, vamos a ver que la ley aduanera dice quiénes son los sujetos que deben pagar, obligados a pagar impuestos. Y también las personas que van al extranjero y regresan, se presume que puedan traer productos sujetos de pagar impuestos, por pagar impuestos. ¿Cuáles son estos? O que deban ser despachados. Los productos de más de $1,000 que podamos traer. ¿Sí? Generalmente es lo que buscan. Productos de más de $1,000. Todos los productos de más de $1,000 deben pasar despacho aduanero. Incluso, si ustedes llegan a comprar producto en el extranjero a través de los portales electrónicos ya tan conocidos, AliExpress, Wish, Geek, todos estos, Amazon incluso en su versión extranjera, o eBay en su versión extranjera, porque ya tienen capítulo México, demanda la ley que se haga un despacho aduanero. ¿Y quién hace el despacho aduanero? Pues fíjense que ahora estas paqueterías tienen ya servicios o contratan servicios externos con agentes aduaneros que les llevan a cabo los despachos en las aduanas por las que ingresa la mercancía. Generalmente, cuando vienen por avión, ingresan por la aduana de Toluca. Casi toda la mercancía que viene de Oriente, yo no sé por qué razón, ingresa por la aduana de Toluca. Allá se encuentra una de las aduanas más grandes aéreas. ¿Sí? Y ahí se llevan a cabo esos despachos que para nosotros son verdaderamente transparentes, no los conocemos ni los vemos. Sí, son inocuos, pero sí llevan a cabo un despacho. Y hay mercancía, cuando supera los $1,000, que incluso nos dicen más o menos un cálculo aproximado de los impuestos.
y nos los cobran en el envío. ¿Sí? Todo está relacionado, todo tiene que ver con una lógica de orden, y esta es la lógica de orden, el despacho aduanero. ¿Sí? Ya después de pasar el reconocimiento, anteriormente, pues todavía pasamos a un segundo semáforo. ¿Sí? Un segundo semáforo también aleatorio en donde había desaduanamiento libre o un segundo reconocimiento. Ese segundo reconocimiento era llevado a cabo por gente ajena a la aduana, es decir, por particulares que muchas veces no se conocían entre ellos, para verificar la verificación. Qué absurdo, ¿verdad? Que en un país como este haya que verificar a los verificadores, pues es debido a la corrupción existente en las aduanas. ¿Sí? ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? ¿Leyeron los 4 artículos que les pedí? A ver, ¿quién dijo yo? Yo, profe. A ver, mi querida Moni. El artículo 10 Sí, lo que trata es de las maniobras de carga, descarga, transbordo, almacenamiento y todo eso en hora, tiempo autorizados y el lugar autorizado, así es. pero que cuando no se puede por algún otro motivo, el SAT puede autorizar la entrada o salida al territorio por un distinto lugar Habilitado que para no ello. sea la Previa aduana. habilitación, sí, Ajá. así es. El artículo 10 habla de que las horas hábiles y los lugares autorizados son las aduanas. ¿Sí? Pero que por motivo de alguna contingencia climatológica o algún problema, pueden habilitarse otras áreas, simplemente que la autoridad debe previamente autorizarlas. Si no, no. Ok. El 14. ¿Quién dice el 14? ¿Nadie? ¿Nadie lo leyó? Moni, tú sí lo leíste. Yo, profe, sí. ¿De qué habla El el SAT 14? puede otorgar Ajá, concesiones para particulares y los sí, requisitos que yo vi sí, fueron solvencia económica, o sea, primero ajá. que sean personas morales con solvencia económica, capacidad técnica, capacidad administrativa y financiera, y que los accionistas que pertenezcan deben de estar al corriente de las obligaciones fiscales. Contribuciones, sí. Y eso determina cuáles son los fiscales, los recintos fiscales y los fiscalizados, ¿sí? Los fiscalizados, recuerden, son aquellos que la autoridad otorga en concesión a estos particulares para que lleven a cabo estas acciones, maniobras, cargas, descargas, en sus recintos. Mientras que la autoridad se queda con los recintos fiscales. ¿Ok? Muy bien. ¿Y el 29? 29 y 30 casi son lo mismo. Habla sobre el abandono El abandono, exactamente, los plazos. de ajá. Sí, sí, coméntalo. Los 3 meses es para las exportaciones, Sí. 3 días para la mercancía peligrosa o perecedera y Ujú. 2 meses en los demás casos. En el caso de la importación, si yo Ajá. abandono un contenedor o una mercancía ahí por más de 2 meses, pues la autoridad dice, venga, eche para acá, y se la queda. Y el 30, por último el 30. Yo también. Pues es que tus compañeros no quieren participar, les comió la lengua el ratón, ¿o qué? A ver, Yadixa. Ah, A ver, ajá, ya vi, ya vi. Yadi. Platícanos, Yadi. 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 Mande, perdón. Artículo 30 de la ley aduanera, ¿de qué trata? Ah, pues de los plazos, o sea, como dijo, se va como relacionado al 29. Ujú. Ajá, pues se trata de las operaciones, pero del, no sé, tráfico marítimo. Ajá. Muy bien. Mm, Bueno, ahora de tarea, todos van a buscar cuál es el artículo que determina el despacho aduanero, que, digamos, legisla en materia del despacho aduanero.
Yo ya me lo sé, pero ustedes no. Así es que búsquenlo en la ley. ¿Ok? Ya subí al Classroom la actividad del glosario a desarrollar durante todas las 4 semanas que estemos trabajando. Ya pueden empezarle. Yo les sugiero que vayan haciendo los cortes semanales, ¿sí? Para que no les sea tan complicado. 100 palabras se dice fácil, pero ya a la hora de estar queriendo reconocerlas, pues está difícil. Entonces, si ustedes se ponen un plazo, una meta de 5 palabras por día, pues lo van a cumplir fácilmente. Y también les sugiero que suban avances semanales, que cada semana, como la actividad está abierta para las 4 semanas, pueden sin ningún problema ir subiendo avances, si no se cierra la posibilidad. Y para que yo pueda irlo revisando y dándoles palomazo, diciéndoles no, aquí no, o sí, aquí sí. ¿Sale? Entonces así le hacemos, ¿vale? Vamos a seguirle con la presentación. ¿Quiénes están obligados a presentar despacho aduanero? Personas que ingresan, obligados a declarar el dinero en la aduana, es lo que dice aquí. Aquellas personas que entren o salgan del territorio nacional con más de $10,000 en la bolsita. No se puede, hay que declararlo. Las personas que entran y salen con dinero en efectivo por arriba de esta cifra están cometiendo un ilícito. Y si no lo declaran, se presume el lavado de dinero y entonces es muy probable que les instauren tanto en el país de destino como en el país de origen, ya sea México, ya sea otro país, un cargo por andar portando tanta lana. Ahorita con este tema del narcotráfico, del lavado de dinero y demás, pues es complicado. Las personas físicas deberán presentar una declaración ante la aduana que generalmente vas elaborando arriba del avión. Cuando vas en vuelo, te entregan los formatos de manifestación o declaración ante la aduana de lo que traigas. Y si traes mucha lana o joyas también, joyas por mucho valor, puede ser sujeto a revisión. Las empresas de mensajería o paquetería deben presentar la declaración de impuestos. Si estoy importando de allá de China unos tristes audífonos Bluetooth que valen pues, algunos $30-35, pues no tengo que presentar nada, pero sí tengo que declarar la paquetería qué es lo que está trayendo. Si la mercancía llega a exceder los $1,000, entonces sí es necesario hacer uso del despacho aduanero. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? No. Bien. Ahí están los lugares y horarios autorizados. ¿Sí? Lugar autorizado, dice el artículo 10 de la ley, 10 de la ley. Aduanas, secciones aduaneras. La aduana puede ser por su tamaño dividida en secciones aduaneras. Manzanillo es una aduana grande, sin embargo, aún no ha sido dividida en secciones aduaneras. Pero Veracruz, que es una aduana más grande en tamaño, no en operaciones, en tamaño, está dividida en varias secciones aduaneras. ¿Sí? Es decir, varias diferentes terminales de la propia aduana. No del puerto, de la aduana. ¿Ok? Cruces fronterizos, puertos y terminales ferroviarios. Las operaciones aduanales deberán de realizarse por lugar autorizado en día y hora hábil, artículo 10, para efectos de realizar entradas y salidas, carga y descarga y transbordo de almacenaje. Mediante autorizaciones especiales puede haber un cambio en la aduana. También, mediante una autorización y un régimen de tránsito, puede haber un traslado de la mercancía para ser despachada en otra aduana. ¿Se acuerdan? El régimen de tránsito, que puede ser de dos formas, nacional o internacional. ¿A qué se refiere el nacional? Alguien que me diga, ¿a qué se refiere el tránsito nacional? A ver, Toño. Antonio González. Dígame. ¿A qué se refiere? ¿Qué es el tránsito de mercancía nacional? El régimen de tránsito nacional. ¿El régimen de tránsito? ¿Sí? Bueno, no me acuerdo. Pero sé lo que es. Bueno, se refiere a la entrada y la salida de las mercancías internacionalmente después del despacho.
Nacional, híjole. No. Es el traslado de la mercancía de una aduana nacional a otra aduana nacional para poder desalojar rápidamente la mercancía. Hay despachos, a veces cuando hay complicación en el tráfico de mercancía, así como en el tráfico de carretera, que la mercancía no va a poder ser desaduanada con la presteza o velocidad que requiramos. Para evitar eso, entonces pedimos un tránsito, por ejemplo, de la aduana de Manzanillo a una aduana interna. ¿Recuerdan cuántos tipos de aduanas hay? A ver, ¿qué tanto me hicieron caso en Introducción al Comercio? ¿Cuántos tipos de aduanas hay? El que sepa, levante la mano. Le voy a dar un premio. Son la terrestre, aérea y marítima. ¿Y qué otra? Sí, estás bien, pero hay una más. Y fronteriza. Ya, la terrestre Ok. prácticamente es fronteriza. La aérea, pues son aeropuertos. La marítima, puertos. Y me falta una, que acabo de decir. Fluvial. No, aquí no tenemos aduanas fluviales porque no tenemos ríos navegables. En otros Ferroviaria. ya la dijeron, también es terrestre. Fronteriza y terrestre. Las aduanas internas, las aduanas secas, en donde no hay ni un cruce fronterizo, ni un puerto, ni un aeropuerto. Sin embargo, sirven justamente para lo que les digo, para desalojar las grandes aduanas de estas tres formas primigenias, ¿sí? Y ahí se lleva la mercancía y ahí se lleva a cabo el despacho. Ya cada vez son más grandes y más en número estas aduanas. La más grande es la de Pantaco, que está en la Ciudad de México. Recibe mercancía en tránsito de todo el país. Y el despacho, estos actos previos y formales que vimos hace un momentito, se llevan a cabo ahí. La diferencia es que no llega de la frontera, ni llega del ingreso, del puerto de ingreso, no llega al puerto de ingreso, llega primero a una aduana y de ahí la manda a estas otras aduanas. También hay en León, también hay en Guadalajara, y creo que son las más grandes. De tarea, muchachitos, ya vi que no me ponen atención a mis clases y no estudian. Van a hacer, y lo voy a subir por Classroom, ¿sí? Van a hacer en un mapa la localización de las tantas aduanas que tiene México. Ya lo hicieron, lo van a volver a hacer, para que se acuerden. ¿Qué? De las ¿Dónde puedo 39. obtener la información? Pues ya la tienen, pero si no, Aduana México, recuerden. Ahorita, con un tema bien complicado para las aduanas. ¿Ya saben cuál es? ¿Qué está pasando en la aduana mexicana? Yo. No, que es el No. ejército el que tomó los puertos y está supervisando las operaciones aduaneras, como si supieran tanto de despacho aduanero. Pero eso no sabe nada, profe. Pues no sabe nada, pero ahí están, por decreto de tu presidente. Pégale, maestro. ¿Vale? ¿Alguna duda, pregunta sobre su actividad? ¿No? No, pero Las son van a 49 localizar y las aduanas, van ¿verdad? a hacer un listado, o sea, van a localizarlas en el plano de México, un mapa de México, y las van a hacer un listado. Hagan de cuenta, las van a numerar en el plano, 1, 2, 3, 4, y van a hacer la relación abajo. Aduana tal, aduana tal, aduana tal. Van a dividirlas por fronterizas, son las más, marítimas, fronterizas marítimas, aéreas y internas, aduanas secas. ¿Okis? Y ya vayan Las acordando de 49. todo. Esto ya lo vimos. Esto ya lo Sí, vimos. son 49, ¿no? 49, pues sí, las 49. Yo iba a decir 47, pero tiene razón, son 49. ¿Sale y vale? Bueno, sigamos. ¿Qué más tiene esta presentación? Bueno, este es un tema que viene también reglamentado en uno de los artículos de ley aduanera. Es el transbordo. ¿Qué es un transbordo? También se conoce como traspaleo. Transbordo o traspaleo. Hay una diferencia técnica, ahorita se las voy a explicar. Pero estos transbordos suelen suceder cuando un barco
Algún barco trae mercancía y solamente llega hasta México. Y resulta que en México va a haber la conexión para que este barco se lleve la mercancía a otro país. Toño, apaga tu micrófono porque no se oye. ¿Quién? Sí, no se escucha Toño. bien. Toño, apague su micrófono, por favor. Gracias. Esta forma de traslado, de transbordos, es muy común en Oriente. Todo llega a Singapur y de Singapur se distribuye a todo el mundo. Y en Oriente, en Occidente también, en Rotterdam, el puerto más grande de Europa, Rotterdam. Toda la mercancía llega a Rotterdam y de ahí se despacha a diferentes partes. No se despacha, se transborda a diferentes partes. Dice la ley que la mercancía no despachada, es decir, que no ha ingresado a México y luego va a salir, va a ser boleto del capitán de la aeronave o del barco. ¿Sí? Es responsabilidad de ellos para poder llevar a cabo ese transbordo. Claro, apoyado por algún agente o apoderado aduanero, pero la mercancía realmente no está entrando a México, no, estrictamente, aunque esté en territorio nacional, no va a entrar no se va a internar al país. Y por lo tanto, pues no es considerable, vaya, no es considerable para efectos de la ley. Para nosotros, no es considerable. A menos que trabajemos en una línea naviera y entonces estemos al pendiente de que cada contenedor sea trasladado al nuevo vehículo, a la nueva nave. ¿Ok? Sucede también en tráfico aéreo. También en tráfico aéreo. Hay aerolíneas que por el tamaño de sus operaciones solamente llegan a un punto y de ahí otra aerolínea hace la entrega final. ¿Ok? A eso se refiere. Ahora bien, ¿qué es el transbordo? El transbordo es únicamente pasar la mercancía de un medio de transporte al otro, que no va a entrar, en este caso, a territorio nacional. Y el traspaleo es otra cosa muy diferente, pero también aplica. Resulta ser, cuando el Tratado de Libre Comercio se inició hace ya muchos años, mucha de la mercancía viajaba amparada por el tratado, es decir, con ventajas, con preferencias arancelarias. Pero los transportes mexicanos no tenían acceso, a pesar de que el tratado lo preveía, al mercado americano. Y entonces lo que hacían es un transbordo, pero en realidad bajaban la carga y la subían a otro tráiler que sí podía ingresar al territorio americano. A eso se le llama también traspaleo. En ese procedimiento de traspaleo, imagínense la carga que va refrigerada y que la bajan a la intemperie en lugares como Mexicali. No, Mexicali no es frontera. Como cualquiera de las fronteras del norte, que tiene unas temperaturas en el verano realmente golpeadoras, ¿no? Mucha de la mercancía pues se dañaba. De estar refrigerada, la bajas a medio ambiente y tardas no sé cuánto tiempo en autorizar la autorización para traspalearla a otro transporte, pues se perdía mucha carga. Y eso pues es una práctica difícil. Hoy lo que hacen es enganchar y desenganchar. El contenedor lo enganchan de un lado, hacen la revisión, hacen el despacho y ya nada más lo enganchan al otro medio de transporte. Mucho más práctico, ¿sí? Que antes. Bueno, les sigo. Almacenaje gratuito. La autoridad tiene la obligación de proveer de almacenaje gratuito mientras la mercancía esté en sus recintos fiscales o fiscalizados. Y estos tiempos de almacenaje gratuito son en importación 2 días si el tráfico es aéreo y 5 días si es tráfico marítimo. ¿Qué pasa? Si mi agente aduanal no le echa los kilos y no saca la mercancía en los tiempos establecidos, pues hay que pagar almacenaje. Una cuota diaria por almacenaje. Ahí dice abajo. Se pagará el servicio de manejo de las mismas y las maniobras para el reconocimiento previo. Todas las operaciones dentro de la ruta fiscal cuestan. Todo cuesta. Entonces, un buen importador o un buen exportador debe conocer esos costos para los costos para poder vender sus productos sin pérdida. Porque si hay un costo que no considero y lo tengo que pagar y a la hora de vender mi producto no lo consideré, pues ya perdí. Por lo menos ya no gané, ¿no? Y eso pues, es equivalente a una pérdida. Tanto esfuerzo para traer el producto a territorio nacional para no ganar, pues se considera una pérdida. ¿Alguna duda, pregunta?
No, profe. No, profe. Vamos a ver qué sigue. Estamos recordando. ¿Qué son los artículos 23 al 25? Bueno, el depósito ante la aduana. Todas las mercancías quedarán en depósito, ya sea en un recinto fiscalizado o un fiscal, en la aduana, mientras se lleva a cabo el despacho. Y aquí dice, mientras les sea asignado un régimen aduanero. Recuerden que todas las mercancías que ingresan a México deben destinarse a un régimen aduanero. Y ese régimen aduanero se va a manifestar ¿en dónde? En el pedimento, es decir, durante el despacho. ¿Sí? El equipaje internacional tiene otro tipo de tratamiento, ¿sí? Este puede quedar en depósito siempre y cuando no se vaya a destinarse a un depósito, a un régimen aduanero. Evidentemente la mercancía es un artículo personal y como artículo personal no es una mercancía sujeta de despacho, ¿sí? A menos que traiga productos diferentes a los establecidos como un equipaje propio. ¿Qué es el equipaje? Bueno, pues ropa, artículos de aseo personal, hasta cierto punto, hasta cierto monto. Y en ese sentido, todo el equipaje se puede depositar ante la aduana de manera preventiva, nada más, no para ser sujeto de revisión. ¿Sí? Todas las mercancías deben traer y cumplir con las normas de conservación, etiquetado, y todas ellas, mientras estén en la aduana, pueden ser sujetas de todo esto. Actos de conservación, por ejemplo, que estoy trayendo un producto que es sujeto a un desperfecto, a una descomposición motivo del clima, la autoridad podrá obtener contenedores refrigerados para mantener la mercancía en conservación. Y ese costo no crean que la autoridad lo va a absorber, se lo van a trasladar al importador. Actos de conservación, examen y tomas de muestra, toda la mercancía que esté dentro de la aduana es sujeta a auscultación por parte de la autoridad, previa, y eso se ve en el reglamento de la ley, previa notificación al agente aduanal que está haciéndose cargo de esa importación. Almacenaje, análisis, vigilancia y etiquetado. ¿Sí? Todo eso, de acuerdo al artículo 25, lo puede llevar a cabo la autoridad. Claro que todo previa notificación a las partes interesadas. Y bueno, ya vimos los regímenes aduaneros, tenemos definitivos y temporales, tránsitos, elaboración, transformación en recinto fiscalizado, elaboración, transformación, reparación en recinto fiscalizado y el famoso recinto fiscalizado estratégico, que es básicamente para las grandes empresas. Y por acá abajito traemos el depósito fiscal. ¿Ya se acordaron de ellos? ¿O no? Honestamente, díganme. ¿No se acuerdan de ellos? ¿De verdad no se acuerdan? ¿En serio? ¿En serio? El fiscalizado es el privado, ¿no? Sí, es el privado, el fiscalizado. Así es. Ahí se pueden llevar a cabo acciones de elaboración, transformación o reparación. Y platicábamos los casos, los vamos a ver, los vamos a tener que volver a ver porque ya se les olvidó. Y eso es bien importante. Si ustedes van a realizar un pedimento, que es el documento legal por el que la mercancía entra y sale del país y paga los impuestos, es la declaración fiscal propiamente del valor de la mercancía, entonces, pues, tienen que saber a qué régimen lo van a destinar, ¿no? Definitivos, pues, de importación o exportación. Temporales, también de importación y exportación, y ya veremos cuáles son las excepciones. Depósito fiscal, almacenaje de la mercancía por un plazo, por un tiempo, en donde yo puedo desaduanar de a poquito mi mercancía, no de un jalón, y con eso me estoy financiando los impuestos generales de importación. Tránsito de mercancías, ya decíamos, internas o internacionales. Las internas son de una aduana a otra, las internacionales son aquellas que por necesidades tienen que cruzar el país. Es muy común que llegue mercancía para Europa que viene de Chile o de algún otro país que necesita hacer uso del traslado de la mercancía de Manzanillo a Veracruz. En lugar de irse por el canal de Panamá, prefieren esa opción. O bien, producto que va de Guatemala a Estados Unidos, pues a Fuercitas tiene que pasar por México, por carretera, ¿no? Si es por carretera. Entonces, esos regímenes internacionales tienen su propia manera, su propio tratamiento.
Y luego los más complicados, los de elaboración, transformación y reparación en recinto fiscalizado y el recinto fiscalizado estratégico. Ya los vamos a recordar esta semana. ¿Ok? Y creo que con esto concluimos. Aquí viene el artículo 29, los causales y plazos de abandono. Cuando yo directamente digo, no, pues ya no voy a poder, ya me gasté mi lana y no tengo para los impuestos, tengo muchos impuestos, ahí te la dejo, papá. O tácitamente cuando no los recojo. ¿Sí? En importación son 2 meses. Yo creo que es difícil que haya abandono en exportación, sin embargo, bueno, a lo mejor no cumplí los trámites y ya metí la mercancía a la aduana. Y este trabajo de trámites pues va a tardar más de 3 meses. Entonces, mercancías corrosivas, explosivas, inflamables, contaminantes, radiactivas, y así como las perecederas 3 días. Es el artículo 29. Okay. ¿No hay dudas? No, ahora ya lo vimos. Obligaciones del importador, artículo 59, este es nuevo. Llevar control de inventarios automatizados. ¿Ustedes creen que nada más es importar y ya? Pues no. La autoridad te obliga a llevar un control de inventarios automatizado de la mercancía importada. Comprobar origen y procedencia de la mercancía. ¿Mediante qué documento comprobamos origen y procedencia? Jóvenes licenciados en comercio. ¿Cuál es el documento mediante el cual comprobamos el origen y la procedencia de la mercancía? Lo acabo de decir hace ratito. Certificado de origen. Exactamente. Luego, elaborar el manifiesto de valor y hoja de cálculo del valor de la mercancía de aduana que me va a servir como base gravable para el cálculo de los impuestos. Otra obligación es registrarse en el padrón de importadores y sectores específicos en su caso. Y registrar cuando soy un importador consuetudinario, es decir, que lo hago constantemente, pues debo tener a mis agentes aduanales con los que opero, ¿sí? Y los puedo registrar. No es, si yo soy un importador eventual, pues no necesito registrar nada. Yo puedo ir al agente aduanal que yo quiera y pedirle el servicio del despacho. ¿Ok? ¿Alguna duda sobre este artículo 59? Este no lo habíamos visto, ¿eh? Este sí es nuevo, nuevecito de paquete. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Todo diáfano y transparente? Si les hiciera un examen para mañana, ¿me lo contestarían todo? ¿Sin problema? Si estudio, sí. Ah, no, con lo que hemos visto, pues de eso se trata, mi querido Toño. No, profe, apenas vamos empezando, como que examen. Pero esto ya lo vimos, ya, y esto es... Pero los otros maestros hacen que se te olviden partes, no puedes memorizar todo. No es de memoria, no quiero que se memorice, yo quiero que entiendan el proceso. Si entendemos el proceso, el procedimiento de despacho, no tienes que memorizar nada, todo viene el proceso. ¿Para qué sirve el proceso? ¿Para qué sirve el despacho? A ver, vámonos desde abajo. ¿Para qué sirve el despacho aduanero? Para hacer el desaduanamiento de la mercancía y es un procedimiento legal. Un procedimiento legal. ¿Quién hace el despacho de aduanero? ¿Quién lo lleva a cabo? El agente aduanal. El importador y el exportador y el agente aduanal. Exacto. ¿Y qué tipos de actos? Dice la ley que es un conjunto de actos, creo que es el artículo 35 de la ley. Verifíquenlo, ¿no? El despacho aduanero, búsquenlo. Creo que es el 35. Es un conjunto de actos previos y un conjunto de actos formales y previos para llevar a cabo el despacho. Y entonces, hagamos un mapa mental. ¿Cuáles son los previos y cuáles son los legales? Los formales, más que legales. Los previos son el conocimiento de la mercancía y el conocimiento de embarque y no me acuerdo qué más. No. La verificación de documentos, la verificación previa de la mercancía en aduana y la clasificación arancelaria. Son 3 actos. Los documentos, en paralelo, hoy día, pues se llevan su tiempo de escanearlo y subirlos a los repositorios electrónicos conocidos como ventanilla única. Ahí van todos los documentos.
mediante una nomenclatura que cada agente aduanal maneja. ¿Sí? Y eso se va a ir a la aduana. Se va a ir a la aduana vía electrónica, no se va a quedar, bueno, se va a quedar en los depósitos de ¿cómo se llama? Los dispositivos electrónicos de los agentes aduanales, pero se va a mandar a la aduana, a esa ventanilla única, junto con el pedimento, el primer acto formal. Entonces tenemos actos previos, verificación de la mercancía en la aduana para verificar que todo sea correcto conforme a lo que me están mandatando, escaneo y revisión de todos los documentos y la clasificación arancelaria, que consiste en ponerle su código arancelario a cada mercancía. Todas y cada una de las mercancías que llegan son sujetas de clasificación. Dice la ley, incluso las no inventadas. Las que vienen están por inventarse, ¿sí? Porque todas se clasifican por uso, las más complicadas de clasificar, o por composición, las menos difíciles de clasificar. Yo puedo clasificar una mercancía por uso o por composición. Cuando es por composición, son los primeros 83 capítulos de la ley, de la LIGI. A partir del capítulo 84 inicia la clasificación por uso. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Un motor. Piensen en un motor de coche, un motor de moto, un motor de lo que sea. El motor lleva partes internas, lleva valeros, lleva bandas, lleva, qué sé yo, tantas cosas. Si yo me pongo a clasificar por su composición del motor, pues nunca acabo. Entonces, para ello me invento una clasificación por uso y entonces le digo, es un motor como tal, que está compuesto por muchas cosas. No me importa cuáles, pero es un motor. Puede ser un motor de combustión interna, un motor eléctrico, un motor de vapor, qué sé yo, un motor de lo que sea, pero sí, son diferentes entre ellos, pero la concepción es la misma, sirven para mover. ¿Sí? El uso que le voy a dar a ese motor pues, va a ser en un carro, en una motocicleta, en un avión, en un barco, en un trineo, qué sé yo. En tantas cosas que son movidas por un motor. O puede ser un motor de paso únicamente, un motor alternativo. Sí, un motorcito de estos que sirven para mover las bombas. No sé, un motor de lo que sea, ¿no? Hay motores hasta para abrir paraguas, ¿no? Un motor de un ventilador, qué sé yo. ¿Ok? Pero es un motor, se usa para movimiento. Si yo me pongo a despiezarlo y entonces digo, ay, pues los valeros, los balines, las bandas, los tornillos, la carcasa, pues me pierdo, ¿sí? Y existe un último capítulo en la ley, capítulo 98, que es para operaciones especiales. Ya lo platicaremos en su momento, ahorita no se me estresen, ¿ok? Pero todo eso son parte de los actos previos de ese despacho. Luego vienen ya con el pedimento, detonan todo el despacho físico de la mercancía, que es verificar que esté, pagar los impuestos, llevar a cabo los diferentes reconocimientos o reconocimiento aduanero, hasta que la mercancía sale libre y dice adiós a la aduana. Bye. Ah, pero tengo que llevar un control de inventarios de lo que estoy importando. Porque si la autoridad me hace una verificación posterior, que tiene la ley la faculta, para hacer una verificación domiciliaria, que es parte de lo que vamos a ver realmente en este curso, ¿cuáles son las medidas de molestia? Una medida de molestia es cuando la autoridad quiere verificar algo. Y se llama de molestia porque evidentemente es una molestia para el ciudadano, pero está contemplado en la ley. Una verificación domiciliaria en donde me agarren con mercancía importada que no está registrada y que no está amparado bajo un pedimento, pues ya me llevo pifas, porque entonces me lo van a presumir. No van a presumir que la compré en México y que está legalmente. No, van a presumir que es contrabando. ¿Sí? Entonces es importante irse desde ahorita defendiendo de cualquier acto de molestia a la autoridad. Bueno, señores, ya terminamos por hoy. Váyanse a descansar. Los que trabajen, trabajen. Y los que no, hagan lo que tengan que hacer, no se preocupen. ¿Sale? Por ahí, recuerden la tarea. Recuerden la tarea que les estoy dejando. ¿Ok? ¿Vale? Nos vemos el día de mañana por ahí en Classroom. Van a ver la nueva tarea también para la actividad de hoy, aparte de la que ya es para toda la clase, toda la materia. Nos vemos, cuídense mucho, que Dios los bendiga. Y aquí los espero a las 7. Igualmente, profe. A las 7 de la mañana pasé por este emocionante mundo de las exportaciones y las importaciones. Bye bye.
Bye. Bueno. Ok.